voy a sortear una videoconsola con los que os quedéis, ¿vale? Por valientes. Hay valientes y borrachos que ven. Hay de todo tipo. Bueno, Javier. ¿Ya? Sí. Estoy. Investigador, hacker, de todo. Preséntate tú y vamos rápido. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, antes de nada, siempre es un lujo el poder hablar aquí en Rutez y contar cosillas. Pues bueno, ya hacerlo en el track de CryptoRed, que sin lo que muchos nos habría costado mucho prosperar, pues ya es un lujazo. Entonces, bueno, voy a contar una investigación que estuvimos haciendo en la Universidad de Alcalá. Para quien no me conozca, soy Javier Junquera, soy funcionario en INTA, en el Centro de Sistemas de Navegación por Satélite, y soy profesor en la Universidad de Alcalá, donde he estado muchos años como investigador de la cátedra ISDEF de ciberseguridad. Y bueno, por aprovechar y meter un poco también de agradecimientos a CryptoCert. También bueno, pasé por la certificación hace un añito y es algo que le recomiendo a todo el mundo, ¿vale? Entonces, bueno, por resumir mucho de qué va a ir la charla y por qué es una charla que tiene una componente criptográfica, lo que vamos a hacer es, utilizando los permisos de accesibilidad de Android y nociones de criptografía, ¿no? De ahí viene lo de Al-Kindi, de esos primeros tratados de criptoanálisis, montar un keylogger de Android, ¿vale? De forma muy resumida. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Nosotros en la Universidad de Alcalá estuvimos en un proyecto europeo en el que teníamos que securizar dispositivos médicos y una de las técnicas que utilizábamos era autenticación continua. En autenticación continua lo que hacemos es coger biometría conductual, que es básicamente coger patrones de comportamiento de los usuarios, que pueden pasar por ser muchas cosas, pueden ser biométricos clásicos, pueden ser pues formas de escritura, ¿no? Tanto manual como con un teclado. De hecho, desarrollamos un teclado virtual para sacar pulsaciones y con las métricas de las pulsaciones tratar de identificar a las personas, y otras como pues, hay investigaciones dentro del estado del arte en las que incluso utilizan patrones del electrocardiograma para identificar a las personas. Entonces, bueno, yendo por este lado y por el lado del uso de los dispositivos, lo que hicimos sobre todo fue uso de la API de Android para accesibilidad. Para quien no lo conozca, en Android trabajamos con distintas APIs para programar las aplicaciones. Una de ellas es la de accesibilidad, que en principio está pensada sobre todo para personas invidentes que bueno, interactuando con el teléfono puedan generar respuestas diferentes a las habituales del sistema y se puedan desplegar acciones que no son las habituales, ¿vale? Dentro de todas las cosas que puede recoger esta API, sobre todo, ¿para qué lo utilizábamos? Para complementar el uso del teclado dentro de este análisis de la biometría conductual de los usuarios, por cuáles son los patrones de uso de las aplicaciones y, sobre todo, cuáles son los patrones de uso de la pantalla. Esta API nos da eventos relacionados con los gestos, nos da eventos relacionados con dónde se está trabajando de la pantalla, y al final con modelos de Machine Learning pues conseguíamos modelar la identidad del usuario, que era lo que nos interesaba, sobre todo para detectar robos de dispositivos, ¿vale? Básicamente lo que hacíamos era capturar eventos de accesibilidad, y dentro de estos eventos de accesibilidad de los que estaban relacionados con la pantalla obteníamos un rectángulo o áreas en las que el usuario estaba pulsando o que estaba utilizando de la pantalla. ¿Qué es lo que nos pasó? Que nuestro objetivo principal era lo del teclado, pero nuestra aplicación estaba un poco mal programada y justo los eventos de teclado no se subieron al servidor. Entonces, como nos daba un poco de vergüenza, porque habíamos trabajado con muchos usuarios y les habíamos tenido escribiendo con un teclado que no tenía autocorrector, que durante mucho tiempo, pues intentamos reconstruir lo que habían escrito para ver si así no nos mataban mucho, ¿vale? Entonces, para ello, lo primero que hicimos fue trazar con los datos mapas de calor de dónde se habían estado produciendo las pulsaciones, y al final nos dimos cuenta que, independientemente de todo el uso que hiciesen del teléfono, siempre había una concentración en lo que podía ser el teclado, ¿vale? Con este mapa de calor sacábamos dónde estaban las teclas y al final eso se podía traducir en que recuperásemos de alguna forma lo que habían escrito, pero esto es trivial. Como somos un poco vagos también, pues bueno, en vez de hacerlo a mano, trabajamos con Camins para sacar clústeres de dónde se estaban produciendo estos eventos, y si lo limitábamos a una zona concreta, es decir, por debajo de donde estaba el uso de la pantalla,
que no fuese el teclado, pues acabamos sacando algo con lo que podíamos mapear esos eventos de pulsaciones con cada una de las teclas, ¿vale? Por ejemplo, ahí lo que vemos es que el clúster en el que está la X, pues todos los eventos que cayesen dentro, además con Camins y trabajando con scikit-learn es súper fácil el ir cogiendo todas las pulsaciones y todos los eventos de uso de la pantalla que realmente no estaban siendo capturados por el teclado o estaban siendo capturados pero no nos llegaban, sino que se estaban registrando como eventos de uso de la API de accesibilidad, pues sacar lo que estaban escribiendo los usuarios, ¿vale? Entonces, al final lo que encontramos fue que teníamos un keylogger de una cosa de la que no queríamos hacer un keylogger. Nosotros, además, pues bueno, habíamos hecho para el proyecto una evaluación de impacto sobre la privacidad y un montón de cosas que al final pues, se acababan desmontando solo con esto. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, pues que al final había algunas cosas que no terminaban de estar bien, porque al final la determinación de estos clústeres no es determinista, entonces, pues bueno, luego hacíamos un poquito de postprocesado y sacábamos conversaciones como estas, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo aquí comiendo cereales y luego el texto, o sea, entre medias del texto que tenían que escribir sobre terraplanismo, pues bueno, la gente se había ido por conversaciones que no tenían nada que ver, ¿vale? Esto ya era un peligro para nuestro proyecto porque, bueno, al final nos rompía la evaluación de impacto y podía tener problemas, sobre todo con el comité de ética de la universidad y todas estas cosas que no van a quedar grabadas. Pero bueno, decidimos pensar en de qué forma podíamos evitar que esto pasase, ¿no? Al final, tampoco era algo que se pudiese aplicar siempre, porque no todos los teclados son iguales, ¿no? Sabemos que hay un montón de distribuciones distintas y sobre todo estando en España, ¿no? Que tenemos una peculiar. Y dijimos, bueno, si por ejemplo aleatorizásemos el orden de las teclas, pues esto se queda arreglado, ¿no? Si cada vez que abre el teclado o cuando se instala el teclado las teclas no están donde creíamos que estaban, ese mapeo pues podía ser inútil. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que decidimos fue tratar de ver si de verdad, aleatorizando las teclas, ese mapeo iba a ser inútil, o por lo menos sin saber exactamente cuál es el origen de las pulsaciones, ese mapeo pues, se quedaba inservible. Y trabajamos con HMOG. HMOG es una de las investigaciones más importantes del estado del arte en autenticación continua, y básicamente lo que consiste es en que capturan eventos de un montón de entradas de teléfonos Android, ponen a usuarios a trabajar con los dispositivos y capturan eventos pues eso, del giroscopio, del acelerómetro, para tratar de inferir qué cosas están haciendo con el teléfono y sacar este patrón conductual con el que modelar la identidad de los usuarios. Y generaron un dataset que es uno de los mejores, que además a nosotros nos ha servido mucho para otras cosas, con 100 voluntarios y un montón de tiempo de trabajo. Entonces, cogiendo los eventos en bruto de pulsación, decidimos poner a prueba nuestro modelo y ver si funcionaba o si a ciegas de verdad podíamos acabar sacando las pulsaciones. Partimos de lo mismo que hicimos anteriormente. Básicamente, cuando utilizábamos Camins, en el primer ejemplo, en el que sabíamos dónde estaban las pulsaciones, hacíamos un mapeado directo de esas pulsaciones con la tecla en la que creíamos que estaban. Y aquí, como en el fondo para nosotros eran aleatorias o nosotros no sabíamos qué es lo que estaba detrás, en qué teclados se estaban escribiendo, pues decidimos ponerlas con caracteres aleatorios, ¿vale? Cogiendo el clúster que había hecho Camins, le pasábamos los eventos de pantalla, los eventos táctiles en la pantalla, y a cada uno pues, le dábamos un valor aleatorio dentro de un charset en el que fuesen caracteres imprimibles, básicamente para poder trabajar con el Jupyter Notebooks. Como venimos de CryptoRed también, y hemos hecho muchos años viéndonos las píldoras de CryptoRed, caímos en la cuenta de que, aunque fuese aleatorio, esto no era aleatorio, ¿vale? En esta píldora, que es interesante, que es de las introductorias que tienen en YouTube, cuentan o especifican un poco más esas investigaciones de las que hablábamos de Al-Kindi. Al final, en un texto cifrado, cuando se ha hecho una sustitución monoalfabética, que es básicamente lo que hacemos cuando aleatorizamos la posición de las teclas, cada una de las teclas que pulsemos, aunque no sea la misma que estaría en la posición original en la que esperemos que esté, va a tener una frecuencia, ¿vale? Entonces, haciendo un análisis de frecuencia sobre las pulsaciones o sobre
este texto que teníamos generado con el dataset de HMO, sabíamos que no podíamos hacer un mapeo como el que hacíamos al principio, es decir bueno, pues si cae aquí esto es la X, si cae aquí esto es la A, pero sí que podíamos encontrar una relación con las frecuencias que se encontraban en nuestro idioma, en nuestro lenguaje habitual, ¿vale? Por ejemplo, pues eso, si la I tiene una frecuencia determinada muy parecida a la que tiene la C en castellano, o en inglés en este caso, que es el idioma en el que estaba el dataset de HMO, podíamos hacer también una relación entre estas dos letras y acabar sacando el texto. Lo pusimos a prueba. La primera no salió muy mal, porque bueno, al final el teclado del teléfono tiene muchas particularidades, no se nos da bien escribir en el teléfono, más eso, sin autocorrectores ni nada, así que estuvimos un tiempo tratando de ver qué cosas metían ruido en este dataset. Una de ellas era principalmente el tema de los borrados. Al final, las estadísticas, cuando la mitad de las letras que se están escribiendo no sirven para nada y cuando además hay una tecla misteriosa que no tiene ninguna relación con esas estadísticas que veíamos antes, como es la tecla de borrado, nos metía mucho ruido. Entonces, uno de los primeros trabajos que hicimos fue tratar de inferir cuál era la tecla de borrado y, una vez la detectábamos, limpiar el dataset original. En la escritura con teclado o el uso que hacemos habitualmente del teléfono, escribimos cosas muy mal y cosas muy raras que también rompen las estadísticas cuando lo estamos comparando con estadísticas de textos clásicos o de textos que están normalizados. Y bueno, y la estadística de la barra espaciadora, que al final era uno de los caracteres que más se repetía. Así que una vez hecho esto, procedimos a seguir nuestra metodología y lo que hicimos fue, cogiendo los eventos del dataset de HMO, son eventos de pulsaciones. Hay distintos tipos de eventos, y cuando pulsa, cuando levanta, cuando pulsa y presiona un poco. ¿Vale? Estuvimos también probando con las distintas aproximaciones y al final, solo con los eventos de pulsación, mapeándolos con K-means y relacionando cada uno de estos clústeres con un carácter concreto o con algún valor que luego pudiésemos analizar, del que pudiésemos sacar estadísticas, hacíamos nuestro proceso de limpieza y podíamos pasar a hacer el criptoanálisis. Lo que tenemos a la izquierda son las estadísticas de uso de los distintos caracteres en inglés y a la derecha las estadísticas de uso, las estadísticas de la frecuencia de cada una de las letras que hay en este texto de aquí. ¿Vale? Este texto realmente era un poquito más largo porque con textos cortos sabemos que esto no funciona o funciona un poquito peor, ¿vale? Pero bueno, una vez teníamos las dos frecuencias, solo nos quedaba mapear, ¿vale? Y bueno, como también somos un poco vagos, en vez de picarnos el código que hacía el análisis, pues tiramos de una librería, ¿vale? Entonces con este monobreak lo que conseguimos fue directamente desde los eventos en bruto de pulsaciones y de eventos en pantalla del dataset de HMO, sacar algo como esto de aquí, que aunque se entiende un poco mal, cuando nos vamos a la publicación, al paper de HMOG y al dataset que publicaron con qué habían utilizado para que los usuarios entrenasen, vemos que muchas de las frases, ¿no? You are not driving, you can no sé qué, you are not driving, you can enjoy the view, y otras tantas, pues eran perfectamente legibles, ¿vale? Al final, bueno, pues estábamos desenmascarando algo que en este caso estaba pensado para ser público, pero que en nuestro caso no lo era. Al final, como hemos visto en el ejemplo del principio, sacábamos conversaciones a las que no teníamos que tener acceso, ¿vale? Y este es un poco el resultado del trabajo que hicimos de criptoanálisis sobre ese dataset. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que nos preocupa de esto? ¿O por qué esto que puede ser anecdótico, ¿no? Y que fue más para nosotros un juego que nos entretuvo mucho, pero que no era más que un juego sobre estos datasets para intentar también que no nos matasen quienes habían estado entrenando? Pues que esto se puede aplicar a muchas otras cosas. Nosotros trabajábamos con eventos de gestos en pantalla, que al final es casi trivial el darse cuenta que en algún momento esos gestos se están produciendo encima de un teclado cuando estamos en un teléfono móvil. Pero ¿qué es lo que puede pasar si capturando, por ejemplo, los datos del acelerómetro de un reloj o de cualquier dispositivo que está constantemente capturando datos y cosas y enviándolas a un servidor para, por si acaso en algún momento a alguien se le ocurre qué hacer con ello,
somos capaces de generar 26 o 27 clústeres diferentes que se puedan mapear después con pulsaciones. Entonces, bueno, básicamente la pregunta que queda abierta es ¿con cuántas cosas que han pasado algún tipo de evaluación o que han pasado algún tipo de estudio relacionado con la privacidad de datos podríamos hacer exactamente lo mismo, simplemente buscando cuáles de los eventos o cuáles de los gestos nos pueden sacar 26 grupos de caracteres, ¿vale? Es decir, todo es susceptible de acabar siendo un keylogger o acabar siendo algo que no sabemos qué implicaciones puede tener para la privacidad, ¿vale? Entonces, como conclusión, yo creo que he sido de los más aplicados con el tiempo. Al final, en Europa tenemos una normativa de protección de datos que una de las cosas en las que más hincapié hace es en que hay que tratar de minimizar la recogida para el uso que se le quiera dar, ¿no? Y es algo que ni hacemos los investigadores ni, por supuesto, hacen las compañías comerciales, ¿no? Y en última instancia, quienes quieran hacerlo bien, pues bueno, vamos teniendo cada vez más herramientas y herramientas más eficientes como el multiparty computation o el uso de criptografía homomórfica, que si lo que buscamos de verdad es hacer un tratamiento enfocado y que eso no genere más riesgos de los que tratamos de evitar, por ejemplo, bloqueando el dispositivo con autenticación continua, pues que no nos lleven a sitios en los que no queremos estar, ¿vale? El sábado estoy con Carlos también dando otra charla sobre el contexto en el que hicimos esto con dispositivos médicos, y una de las cosas que vamos a comentar es eso, cómo se producen recogidas masivas de datos, además de datos muy sensibles que en principio no tienen ningún uso, que en principio no son más que estadísticos, pero que nos pueden llevar a terrenos muy peligrosos para la privacidad de nosotros y nosotras. Así que nada más, pues bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Gracias por este tiempo, te lo van a agradecer un montón. ¿Alguna preguntilla? Voy enchufando yo mientras el portátil. Si no, la radio para ti. Sí. Ya ni sobornando al público, ya no sé qué hacer. Venga, ¿alguna preguntilla? ¿Para Javi? ¿No? ¿Nadie? Tú no, porque tú trabajas con él, cachondo. Ya, es que nos hemos compinchado para la radio, ¿eh? Vale, bueno, pues vamos a ir cerrando. ¿Está Joana por aquí y el equipo de AWS? ¿Se han ido también? ¿En serio? Te dejo aquí el puntero. ¿No hay nadie de AWS? ¿Los que habéis ganado el CTF estáis o tampoco? Bueno, pues si no hay nadie de AWS ya lo cuento yo. Bueno, muy rápidamente, ¿vale? Vamos a ver si nos lo quitamos todo en 5 minutillos y nos vamos.